Bienvenidos nuevamente a este canal donde exploramos las historias más oscuras y misteriosas que han sido contadas a lo largo del tiempo. Esta noche los llevaré a un pequeño y olvidado poblado llamado Tafetán, un lugar donde la fe y el miedo se entrelazan en una lucha desesperada contra fuerzas sobrenaturales. Acompáñame en esta narración basada en los testimonios de los familiares y las notas del propio sacerdote. Una historia que nos recuerda que a veces el mal puede estar más cerca de lo que imaginamos. Apaguen las luces, pónganse cómodos y prepárense para adentrarse en El exorcismo de Tafetán. En mis primeros años de cura, se me solicitó prestar mis servicios en el poblado de Tafetán, un municipio con muy poca población. Apenas contaba con una parroquia en la cual nunca hubo un párroco establecido. Solo se asistía a dar servicio los fines de semana a mediodía para celebrar misa o atender a la gente. Pero al pasar el tiempo, el pueblo fue olvidado por la religión, pues ningún cura o párroco tenía la intención de regresar a ese lugar. Las razones o el porqué siempre eran las mismas. Se hablaba de energías negativas, fuerzas demoníacas que no se podían controlar solo con la oración, demonios que se hacían presentes y que la palabra de Dios no les hacía retroceder. Eso generó que con el pasar de los días, semanas y meses, la población se retirara de la religión, provocando que los mismos habitantes recurrieran a sus propios recursos para solventar sus problemas por otras vías, las cuales eran con brujas o nahuales, puros charlatanes que se aprovechaban de la escasa mentalidad de varios habitantes de Tafetán. Eran cada vez más y más quienes manipulaban estas energías negativas, pero se llegaban a dar casos o situaciones en particular en que estos charlatanes lograban desencadenar ciertos eventos. Abrían portales para convocar seres que no deberían estar entre nosotros o provocaban desgracias entre la gente. Justamente fue un ser de las sombras el que causó uno de los mayores eventos paranormales en Tafetán que me tocó enfrentar. Fue así como el cardenal, al enterarse de cómo se perdían devotos en Tafetán, nos hizo llegar una carta mencionando la urgencia de atender la región. No era un secreto que el sacerdote que le tocara brindar la ayuda a Tafetán se llevaría una tarea complicada. Más aún, se desconocía de todos los riesgos a los que se podría enfrentar. No puedo decir que sea algo injusto el que me eligieran a mí, pues mi filosofía de la vida siempre ha sido el servir a la comunidad. Sin dejar que pasara más tiempo, salí al día siguiente desde muy temprano de Ciudad Hidalgo hasta el municipio de Tafetán. Un viaje que duraría poco menos de 3 horas y media y que justo pocos segundos antes de subir al autobús, uno de mis compañeros del convento me alcanzó para entregarme una caja, la cual me dijo que solo la abriera en casos de urgencia extrema. Ya teníamos cierto conocimiento de lo que me podría enfrentar allá, por ello me preparé con varias cosas, pero aquello que me entregó el cura Miguel Ángel parecía ser un objeto que no a cualquiera le entregaban. Ya arriba del camión me di cuenta de que la cajita venía con una nota, la cual mencionaba lo siguiente: solo úsalas en extrema necesidad y que Dios te bendiga. En ese momento y a partir de ahí en adelante comencé a sentir miedo sobre lo que podría llegar a ocurrir. Después de un viaje largo y cansado, llegué por fin a la terminal de Tafetán. Ahí ya se encontraban esperándome un par de personas, de las cuales una de ellas resultó ser el anterior sacristán del templo, quien al presentarse conmigo noté que le hacía falta un ojo, y por ello me pidió que lo llamara mejor por su apodo, el Tuerto. No quiso decirme el motivo o la manera en que perdió el ojo. Sin embargo, me mencionó que quien lo bautizó con ese sobrenombre fue el cura anterior, y por ello le tomó cariño al apodo. El otro chico que estaba allí, mucho más joven que nosotros dos, no decía nada,
Incluso al presentarme y preguntarle por su nombre, no dijo nada. Tuerto me comentó que no me lo tomara a mal, pues al chico le habían cortado la lengua, pero que aunque no lo creyera, era una buena persona y que a su vez era muy bueno para correr la voz. Así que lo mandó a que avisara que llegó un nuevo cura a Tafetán. Después de subir las cosas a una carreta que nos prestaron, Tuerto me comentó que era momento de ponernos en marcha, pues la parroquia se encontraba a más de 2 horas de camino en carretera y no era un camino fácil de andar. Durante el recorrido a la parroquia, Tuerto me estaba poniendo al corriente sobre la última vez que hubo una visita de un cura en el pueblo, y de lo desesperada que estaba la gente por ser atendida por alguien, pues ya tenían tiempo que comenzaron a suceder cosas extrañas. ¿Cuál sería mi sorpresa que a mitad del camino me di cuenta que una larga fila de fieles ya nos estaba siguiendo a unos cuantos metros de donde estábamos nosotros? Tuerto me comentó que la gente ya venía a buscar socorro y era necesario todavía meterle mano a la parroquia para poder atenderlos. A la 1 en punto llegamos por fin a la cima del monte donde se encontraba la parroquia. Se encontraba olvidada y deteriorada, pues ya pasaron varios meses desde la última vez que la usaron. Tuerto me comentó que ya no podía brindarle el mantenimiento de siempre, pero sí acostumbraba a venir a echarle su revisada cada cierto tiempo. Por dentro se apreciaba que la naturaleza ya estaba reclamando su territorio. Nos encontramos con polvo, arañas, telarañas por todas partes y animales rastreros. Hicimos lo que pudimos para limpiar el lugar o lo necesario para poder brindar la atención a la gente que ya se escuchaba llegar. Atendimos demasiados servicios ese día. Ciertamente creí que Tuerto me dejaría solo en un momento, pero él se encargó de ordenar a la gente que llegaba y procuraba acercarme lo que necesitaba para cada atención necesaria. Hubo un momento en el que pude ver el sol meterse y volver a salir para un nuevo día. Lo que me comenzó a preocupar fue que de tantos servicios que dimos, el agua bendita, los aceites de consagrar y el incienso se me estaba terminando. Tuvimos que usar los recursos que tenía la parroquia, pero ya estaban muy viejos o llenos de polvo, así que procuramos no usarlos del todo. Después de haber recibido la bendición, la gente dejaba su diezmo o en la mayoría de los casos su limosna, pero quienes no traían dinero nos dejaban productos o comida, incluso dejaron animales vivos como una forma de pago. Ese día llegué a bautizar niños y gente mayor. Se hicieron varias confesiones y se ofreció alivio para las viudas del pueblo, pero conforme avanzaba con la atención de la gente, eran cada vez más extrañas las cosas que les pasaba a los pobladores o era fuera de lo esperado. Una señora madre de familia pedía socorro, pues mencionaba que cargaba sobre su espalda el espíritu de su hijo muerto hace años. Fue algo que me llamó la atención, pues ella se encontraba jorobada y no podía levantar la cabeza. Hablé con ella y oramos juntos. Le rocié agua bendita que tenía guardada para casos de esta índole. Ella se estremeció en cuanto unas gotas le tocaron y pudo levantar la cabeza a lo alto. Ella me preguntó que qué le había rociado. Le mencioné que solo era agua bendecida por el mismo Papa Juan Pablo I. Fue a partir de aquí que la gente notó que no solo con la palabra de Dios ayudábamos. Inmediatamente se corrió la voz de lo que estaba sucediendo, llegando mucha más gente con peticiones similares. Un anciano se acercó a pedir que fuera a bendecir sus tierras, pues aseguraba que en las noches los nahuales se metían para buscar ovejas y sacrificarlas. Esos días escuché y aprendí mucho sobre brujos, curanderas, nahuales, chacales y fantasmas, pero nada nos preparó para lo que estaba llegando poco a poco. Apenas descansamos tan poco que yo sentía que mis piernas en cualquier momento se doblarían por el cansancio. Mis esperanzas de descansar ya estaban cerca. Era poca la gente que quedaba.
Al pasar la medianoche, noté que en una esquina se encontraba un par de personas que no me quitaban la vista de encima. Decidí acercarme a ellos para preguntarles si se les ofrecía algo o si estaban esperando a alguien más. Ninguno de ellos se animaba a hablar. Les insistí nuevamente y uno de ellos se quitó el sombrero y se acercó a mí para decirme al oído algo que superó todo lo que escuché esos días. Allá afuera traigo al mismísimo diablo atado. A decir verdad, nunca dudo de lo que me dice alguien y creo firmemente en lo que me han confesado. Sin embargo, esta vez una parte de mí deseaba que aquello que me dijeron fuera una mentira. Les pedí que me mostraran dónde se encontraba. Afuera del templo se encontraba una carretilla cubierta por una lona. Se sacudía de forma incontrolada de un lado a otro. El pobre asno que usaron para jalar la carretilla se encontraba bastante nervioso, y la poca gente que aún quedaba esperando su turno se alejó por completo. En ese instante se escuchaban gruñidos iguales a los de un perro. Le pedí a Tuerto que sacara a la gente del templo para meter la carreta mientras que nosotros la empujábamos hacia adentro. Al momento en que la toqué, se sacudió y una voz áspera se escuchó insultándome, exigiéndome que lo dejara en paz. Les pedí a los acompañantes que me ayudaran a meter la carreta sin importar que ésta se sacudiera, mientras que Tuerto terminó de sacar a todos del templo. Tuerto me acercó todas mis cosas, la poca agua bendita que quedaba, los santos óleos que sobraron, mi Biblia con el rosario y mi mochila con las pocas cosas que me quedaban. No sabía a lo que me estaba enfrentando. No podía dar por hecho de que se trataba de una posesión, pues para la iglesia hay ciertos protocolos que se deben seguir para asegurar que sea una posesión demoníaca. Sin embargo, no estaba en posición de esperar el veredicto de la iglesia. Descubrieron la carretilla y ahí estaba el cuerpo de una persona envuelto en cobijas y atada por completo. Su cabeza estaba cubierta por una funda de una almohada. Antes de que le descubrieran el rostro, les pedí que me contaran qué fue lo que sucedió. El primero en hablar fue el que parecía ser el padre. Él me contó que tiempo atrás su hija fue monaguilla del antiguo cura de esta iglesia, y cuando éste se fue de Tafetán, las cosas comenzaron a dificultarse. Ahí me di cuenta de que la persona que se encontraba debajo de las sábanas era una mujer. Me acerqué a ella y le pedí que me dijera su nombre, pero solo se escuchaba la risa malévola de aquella criatura. Su voz sonaba como si un hombre y una mujer hablaran al mismo tiempo. Les pregunté si en algún momento dijo el nombre del demonio que estaba poseyendo a la chica, pero ellos lo negaron. Tomé la funda de la almohada y cuando estaba a punto de quitársela, le comenté a los demás que no hicieran contacto visual con la chica, aunque ella les hablara. El padre de la chica comenzó a rezar mientras que Tuerto y el otro señor se alejaron. Quité rápidamente la funda de la cabeza de la chica y el rostro demacrado y con rasguños por todas partes me veía atentamente. Yo había leído antes de estos casos, pero nunca me imaginé que me enfrentaría a algo así. Incluso jamás me imaginé que me pasaría. Su mirada era inquietante, pero no me decía nada. No tuve la fuerza de voluntad para mirarlo al rostro, así que miraba hacia su frente y ella se reía de mí. Me insultaba diciéndome que era débil, me decía que mi Dios no era el alfa y el omega, pero lo que más me desconcertó fue que comenzó a hablar con la voz de mi madre, quien ya había fallecido hace un tiempo. Dijo mi nombre completo y el de mi padre también, diciéndome que pronto vendría por mi familia. Antes de que dijera algo más, le dije que se callara, y cada vez que intentaba hablar, le repetía que se callara en nombre de Dios. Saqué el agua bendita y se la rocié en la cabeza por completo. Se empezó a retorcer, pues de ella salía vapor. Parecía que el agua bendita se evaporaba cuando tocaba su cuerpo. Aún me quedó un poco de agua bendita,
así que decidí guardarla. La chica dio un fuerte grito, el cual me empujó hacia atrás, y al mismo tiempo las bancas de la iglesia se movieron de su lugar. Se comenzó a contorsionar de tal manera que su cuerpo parecía que se libraría de las sogas que la tenían atada. Rápidamente le pedí a Tuerto y a los otros dos que me ayudaran a sostenerla, pero aquel demonio comenzó a hacer ruidos grotescos con la garganta. Parecía que quería sacar algo de su boca. Su padre se acercó y ella le escupió en el rostro un líquido negro. Se reía de él, pues parecía que le divertía verlo sufrir. Varias veces intentó morder a quien la sostenía. No tuve otra opción más que acercarme a ella y poner mi crucifijo en su cabeza. Intentó sacudirse varias veces repitiendo que le quemaba la cabeza. En eso parecía que recobró la conciencia, pues comenzó a llorar y a hablarnos con una voz muy diferente. El padre la reconoció y le pidió que luchara, pero la chica comenzó a retorcerse nuevamente y su semblante cambió radicalmente. La amarraron con más fuerza y de ese modo pude acercarme a ella para reclamar su nombre. Aquel demonio se reía de mí y me repetía que no me diría nada. Insistí pidiéndole su nombre y al mismo tiempo coloqué el crucifijo en su cabeza. El vapor emanaba de su frente y ella se quejaba de dolor. El padre se acercó a mí y me pidió que por favor parara, pero eso ya no era una opción. Teníamos que seguir. En un momento me di cuenta de que los vidrios de la iglesia temblaban y que en cualquier momento reventarían, pero lo que más me inquietó fue que empecé a escuchar en mi cabeza la voz de ese demonio. Mientras lo escuchaba en mi mente, me observaba con malicia riéndose de mí. Me hablaba con su voz y con la voz de mi madre. Comencé a perder energía, a debilitarme. Llegué a sentir que no podría ganar esta batalla y sería mejor irme de una vez. Fue ahí cuando vi la poca agua bendita que quedaba. Recordé también de algo que me habían obsequiado antes de llegar a Tafetán y que aún guardaba en mi mochila. Tomé la botella de agua bendita y le di un trago completo. Las voces en mi cabeza pararon y sentí nuevamente que podía moverme. Así que rápidamente me acerqué a mi mochila y saqué de ahí lo que me dio el cura Miguel Ángel. Lo abrí y me di cuenta de que tenía en mis manos un rosario y las astillas de madera de la cruz sagrada que el mismo cardenal consiguió. Me acerqué a aquella criatura y le repetí una vez más que en nombre de Dios le ordenaba a Satanás que dejara ese cuerpo en paz. En ese momento, esa criatura se rió de una forma muy aterradora. Sin pensarlo, tomé el rosario y se lo puse en el cuello. También tomé la espiga de madera y se la enterré en el pecho. Aquel ser se retorció mucho más que antes. Las sogas no fueron suficientes para contenerla, y su cuerpo se arqueó de un modo irreal. De su boca expulsó una masa negra y cayó desplomada al suelo, quedando inconsciente. Cuando pasaron un par de horas, apenas me estaba recuperando. Mi cuerpo se encontraba muy adolorido y me hubiera quedado un par de horas ahí recostado, pero la chica comenzó a llorar. Me acerqué a ella para verla y decirle que ya todo estaba bien. No tenía que temer, porque aquel ser ya se había ido de ahí. Las bancas se encontraban destrozadas y los vidrios de la iglesia se reventaron. Yo apenas podía respirar, mientras que Tuerto y los otros me veían junto a la chica. Le pedí que ayudaran a la chica y que la atendieran. Su rostro aún arañado y lastimado tenía un semblante muy diferente, pero su voz ya era normal. El padre se acercó a darme las gracias. Yo sentía el cuerpo tan adolorido que ni siquiera podía levantar el brazo para estrecharle su agradecimiento. Tuerto se acercó a mí para ayudarme a reincorporarme, y al salir de la iglesia nos encontramos con más gente que necesitaba aún la atención de un cura. Prometimos ayudarlos después de descansar un poco,
Y así fue. En Tafetán pasan cosas bastante extrañas. Siendo honesto, ese lugar necesita de mucho tiempo, de esfuerzo y dedicación. Por mi parte, me quedé allí 8 años hasta que me cambiaron a Penjamo, en Guanajuato. Con el paso del tiempo, seguí manteniendo contacto con la chica, e incluso me tocó festejar su aniversario de bodas. Siempre me comentó que después de lo que pasaron decidieron irse de Tafetán. Sin embargo, soy muy consciente que aunque para mí fue mi único y último exorcismo, las fuerzas del mal siguen ahí entre la gente esperando a ser despertadas.